Hola y bienvenidos a Conciencia Nueva. ¿Eres tú una persona espiritual? Pues hoy vamos a ver lo que significa ser espiritual y pseudo espiritual. Primero vamos a comenzar con la pseudo espiritualidad. ¿Qué significa pseudo? Pseudo es una palabra que viene del griego, es un prefijo y significa falso. Es decir, la pseudo espiritualidad es una especie de falsa espiritualidad o una especie de espiritualidad fingida. La pseudo espiritualidad se puede dar en distintas formas. Una de ellas, por ejemplo, es cuando se ve a las personas que van a un templo, por ejemplo, a una sinagoga o una iglesia, cada domingo o incluso cada día para rezar, para orar o para escuchar misa. Sí, la mayoría de esas personas no son espirituales. Esas personas van a la iglesia o a cualquier otro templo a rezar o a orar de forma automática, de forma habitual, sin en verdad escuchar el mensaje, sin en verdad poner atención a lo que se dice, a las enseñanzas. Y ese tipo de personas va a veces incluso a compararse con los vecinos, a llevar las mejores ropas puestas, a ver qué dicen. Y en otros casos porque tienen miedo o tienen temor a Dios, si es que no van a la iglesia seguido, o simplemente porque han sido adoctrinados a ir a la iglesia. Ese tipo de personas obviamente no son espirituales. Sin embargo, hay unas pocas personas que van a la iglesia también y que ya sea que van de vez en cuando o que lo hacen una vez por semana o que incluso lo hacen en su propia casa, el hecho de rezar, de orar y de en verdad sentirse conectados, de sentirse devotos, de haber escogido ser devotos a una especie de deidad o a un santo, a una virgen, a Jesús, etc. Ese tipo de personas que creen, que sienten de forma auténtica el estar conectados o esta conexión, sí son espirituales. Sin embargo, hay otros tipos de espiritualidad. Y el siguiente al que voy a mencionar es, por ejemplo, a lo que se refiere a las tendencias actuales, como el yoga, que se está volviendo cada vez más y más popular. El yoga en sí es una práctica espiritual. Sin embargo, la mayor parte de gente que practica yoga no lo hacen de la forma debida, digamos. Lo hacen ya sea por estirarse, o porque es una tendencia, o porque se siente bien, pero no son en verdad espirituales. No es una práctica espiritual, una práctica usualmente diaria, usualmente constante, sino que van a veces no sé, a la clase de yoga para sentirse bien, para sentirse con gente que es parecida a ellos o para llevar un cierto tipo de ropas a veces, incluso. Y bueno, esta gente a mí me parece que al menos sí tienen, la mayoría de ellos sí tienen ese interés auténtico por ser espirituales, por querer conocerse a sí mismos. Entonces este es otro tipo de espiritualidad. Algunos de ellos, obviamente muy pocos de ellos, sí son espirituales y son las personas que hacen yoga de forma digamos, a diario, de forma constante, que siempre llevan su práctica sin importar en dónde estén, ellos van a hacer yoga, sin importar si es que viajan a otro país, ellos van a continuar con su práctica. A veces hay personas que han tenido experiencias místicas o experiencias muy fuertes, muy profundas, ya sea por medio de sustancias psicodélicas o experiencias religiosas. Y cuando uno piensa que ya ha llegado al tope, a la cúspide de una especie de búsqueda, y cuando se cae en eso, y cuando uno se cree mejor que otros, o se cree más elevado, o cree que simplemente ya ha culminado, es decir, una etapa, en ese momento uno cae en la pseudo espiritualidad. Es decir, uno no se da cuenta que el despertar es solo la mitad, es el 50%, y el resto es un camino constante que lo llevamos a diario, se lo debe hacer a diario, es una práctica constante, una práctica de conciencia. Este nivel es diferente a los otros porque, como lo mencioné antes, es un nivel que es mucho más profundo, que puede incluso cambiarte la vida completamente. Pero sin embargo, si es que no has comprendido que estás solo en el 50% de lo que en verdad es el camino o la senda espiritual, entonces pues
has caído bajo la pseudo espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Como ya mencioné anteriormente, tenemos una especie de niveles o de subniveles de espiritualidad. Pero para tomar un concepto que me parece que es que se encuentra en varios libros, pero me parece que lo leí en el libro de Eckhart Tolle, ya sea en Una Nueva Tierra o en El Poder de la Hora. Él básicamente resume que la espiritualidad es ser consciente, es ser presente, es permanecer en el presente de forma constante. Eso es ser espiritual. Y de la forma en que yo comprendo, eso es lo que a mí me parece que tiene más sentido y lo que yo siento. Así que el ser espiritual, el ser consciente, es estar la mayor parte del tiempo consciente. Aunque obviamente no se puede hacer eso porque por el medio de vida que llevamos, por la sociedad, por el estilo de vida básicamente. Una de las cosas que es más importante mencionar, porque en la sociedad en la que vivimos estamos llenos de distracciones, ya sea el marketing, los teléfonos celulares, la sociedad del trabajo, todo lo que se hace de forma apurada, las comidas rápidas y bueno, esta constante presión en la que vivimos. Así que si es que quieres llevar una vida en verdad espiritual la mayor parte del tiempo, pues tal vez sea necesario que cambies de estilo o forma de vida, que te retires a un monasterio, que te vayas a un retiro espiritual como por ejemplo al de Vipassana, que usualmente es de 10 días. Y justamente en este periodo uno puede un poco más conectarse con sí mismo y puede ver más o menos qué tan espiritual uno se vuelve cuando uno está aislado de tanta distracción. Así que eso es algo que obviamente la mayoría de nosotros no queremos hacer, no queremos salir de las ciudades, de los centros urbanos y pues no es necesario tampoco que lo hagamos, sino que para llevar una vida más espiritual, lo más importante es estar consciente, estar en el presente, ya sea cuando te estás lavando los dientes o cuando estás lavando los platos, que son actividades que muchos de nosotros que tal vez nos fastidia hacer. Pero en esos momentos hay que pensar y decir, bueno, vamos a volver al presente y no vamos a pensar ni en los problemas futuros ni en lo que pasó en el pasado. Y solo esas pequeñas cosas nos traen al presente y nos vuelven más espirituales. ¿Cómo ser más espiritual? Pues hay distintas formas y prácticas de espiritualidad, como las que ya mencionamos anteriormente. Sin embargo, para mí tal vez la más importante es la de traerse al presente constantemente, la de construir hábitos que nos permiten estar más conscientes. Por ejemplo, digamos que te fastidia, como lo mencioné antes, lavar los platos o lavar tu auto. Entonces, en esos momentos vamos a recordar, sobre todo en esos momentos, en esas actividades que no nos gusta realizar, vamos a recordar que tenemos que volver al presente, tenemos que olvidarnos por unos minutos del pasado o del futuro y vamos a enfocarnos en el presente, aunque no nos guste. Se dice incluso que el dolor es uno de los mejores amigos porque nos enseña a estar ahí, a estar en el presente, en el dolor. Mientras estás caminando, trata de sentir tu cuerpo, trata de sentir tu respiración, tus hombros, estar relajado, cómo te sientes. ¿Te sientes ansioso? ¿Y de dónde viene esa ansiedad? Viene por ejemplo, de tu estómago, viene de tu corazón, viene de tu mente. A sentir todas esas cosas. Hay que comenzar por algo que es demasiado pequeño como para que no pueda dejar de ser hecho. En otras palabras, tiene que ser demasiado fácil porque si es que no lo es, obviamente lo vas a dejar después de un tiempo. Y yo he comenzado por practicar la meditación al menos 5 minutos diarios cada día o cada noche, al menos 5 minutos diarios. Entonces, como es tan poco 5 minutos, obviamente tal vez no sea muy benéfico como por ejemplo una hora de meditación, pero hacer una práctica diaria es mucho más poderoso que hacer una hora de meditación de vez en cuando. Y obviamente mi objetivo es continuar el siguiente año, por ejemplo, hacerlo 10 minutos cada día o 20 minutos y así progresivamente hasta construir este hábito, lo cual es lo difícil de hacer. Así que 5 minutos de meditación al día y vas a tener muchos resultados en poco tiempo. Y una de las cosas muy simpáticas de hacer esto es que uno va viendo resultados.
Y estos resultados se pueden traducir, por ejemplo, en sincronicidades, que son eventos que parecen ser una casualidad, pero que en verdad no lo son. Y no lo son porque las sincronicidades están pasando todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de ellas porque obviamente no estamos conscientes, pero si ponemos más atención, vamos a estar más conscientes de estas sincronicidades. La más común tal vez actualmente y que se habla mucho ahora en la era de Acuario es el 11-11, que es, por ejemplo, miras el reloj, miras tu reloj o le preguntas a alguien la hora y te dice 11-11. Entonces ya sea 11 AM o 11 PM con 11 minutos. Y también hay otro tipo de sincronicidades, por ejemplo, también con el tiempo, ya sea 5:55, 2:22 o 21:21, etc. Pero a mí me parece que la de 11:11 es la más precisa en lo que va a estar en sincronía contigo mismo y con el universo. Y obviamente van a haber otras sincronicidades, por ejemplo, vas a comenzar a tener una mejor intuición, vas a comenzar incluso a saber quién te va a llamar, a tener una especie de precognición o premoniciones. Y este tipo de cosas te van a recordar y te van a inspirar a seguir manteniéndote en el momento presente. Así que si te gustó este video, dale un me gusta y compártelo con todos quienes pueden beneficiarse en verlo. Gracias y hasta la próxima.